Y sí, obvio que tenemos que hablar de esa bomba que tiró Miss Marvel. ¡Corre apertura! Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a estar hablando sobre el último capítulo de Miss Marvel, repasando referencias, easter eggs, detalles que quizás no viste y también contestando algunas cosas que dejaron ahí en el aire, como por ejemplo, ¿es acaso Kamala la primera mutante del MCU oficialmente? Y la respuesta al parecer es sí. ¿Qué significa esto para más adelante? Vamos a tener que esperar seguramente hasta la Comic Con de San Diego de ahora, de julio, de unos días nada más, donde va a haber un panel de Marvel Studios donde se van a anunciar cosas muy grandes sin lugar a dudas. Por lo pronto les aseguro que no me esperaba este giro, quizás estaba en alguno de mis deseos pero no la veía venir, pero cuando Bruno le dice a Kamala que después de repasar sus datos genéticos notó que tenían cierta mutación y a continuación suena esa música tan característica, la verdad es que me puso súper feliz. ¿Por qué? Porque esta música es de los X-Men, es de los mutantes y cómo van a hacer para que estos personajes lleguen al MCU. Particularmente me gustaría que los introduzcan así, sin mucho revuelo, siempre estuvieron ahí, ocultos, porque tiene mucho que ver con la esencia de los personajes. Los X-Men nacieron en los cómics para hacer un comentario sobre esto, sobre personas que se sentían con miedo de ser quienes son públicamente. Los cómics de los X-Men siempre le hablaron a las minorías y cómo la sociedad y las distintas multitudes no estaban listas para aceptar al que es distinto. Y con todo lo que fue pasando en la sociedad del MCU, puede tener mucho sentido que los mutantes prefieran quedarse en la clandestinidad. Ahora que tenemos la puerta de entrada a ellos, que es Kamala, podríamos llegar a verla a ella, conociendo todo este mundo de personas que tienen las mismas habilidades y cuestiones que ella. Y me encanta que haya sido Kamala también por esto, porque toda su serie gira en torno a lo que es la identidad. En el primer capítulo la vimos a Kamala cumpliendo su sueño de alguna manera de vestirse como Carol Danvers con un cosplay que era soñado para ella. Sin embargo, cuando se lo pone, se siente incómoda porque no representa 100% lo que es ella. A lo largo de la serie fuimos atravesando rincones de su identidad y también de su historia, con la cual Kamala empieza a amigarse cada vez más. Tanto que en el último capítulo la vemos de vuelta frente al espejo, ahora con su propio traje que tiene que ver mucho con su historia, y ahora sí se siente orgullosa y realizada. Y este último capítulo retoma el ritmo de los primeros dos, y si bien fue súper sólido, juvenil, liviano, divertido, siguió haciendo foco con el mayor problema de la serie que comenté la semana pasada: ser demasiado ambiciosa en una sola temporada. A mí el capítulo número 4 me había gustado muchísimo, sobre todo por el riesgo y la apuesta que generaba, sacar al personaje del escenario que ya te había presentado y llevarlo a un lugar completamente opuesto como es Pakistán. Desde esa búsqueda a mí me encantó y además le daba la posibilidad al personaje de Kamala de crecer. De hecho, cuando se pone más en contacto con sus raíces, con la charla que tiene con su abuela y después ese viaje en el tiempo, es donde Kamala finalmente empieza a entender cuál es su lugar en el mundo. Pero al hacer esto y presentar a todo este grupo de los clandestinos, llevarlos hasta allá, la serie empieza a perder un poco cuál es su foco y empieza a contar dos historias en una sola temporada: la de Kamala contra Control de Daños y la de Kamala contra los clandestinos. Si bien ambos grupos terminan siendo parte de una construcción del personaje de Kamala, la verdad es que la serie lo termina pagando porque se siente sobrecargada y sobre todo ninguno de estos dos grupos termina teniendo un buen desarrollo. Entonces tenés como resultado uno de los peores grupos de villanos que he visto en todo el MCU, que son los clandestinos. Eso nunca funcionó, ni siquiera en este último capítulo. Se siente desordenado, nunca entendés bien cuál es el plan, cuál es el objetivo, qué pasa con Kamran, y todo este ruido termina afectando a una muy buena villana que podría haber tenido esta serie, que era la gente de Damage Control, que en este capítulo empieza a actuar más en soledad y te das cuenta de la potencialidad que tenía como villana este personaje. Pero ahora sí, repasemos el capítulo porque arranca con Bruno y Kamran siendo perseguidos por Damage Control, con él siendo incapaz de controlar sus poderes. Kamran en los cómics también tiene habilidades similares a lo que vimos en este episodio. El origen de sus poderes es igual al de Kamala en los cómics. Se convierte en humano después de tener contacto con la misma niebla que convierte a Kamala, y si bien empieza como un aliado de ella, después termina enfrentándosela. Como es habitual, el logo de Marvel Studios está acompañado con una canción muy particular. En este caso es Captain Space por Janubi Kargosh, y vemos el plano de Nueva York con la Estatua de la Libertad original, no la que está siendo remodelada que vimos en No Way Home y también se hizo referencia en Hawkeye, lo cual establecería que todos los hechos de esta serie son previos a los de la última película de Spider-Man. La tenemos a Kamala que trata de contar su secreto frente a toda su familia, y toda esta construcción de escena es muy linda porque hace foco en uno de los fuertes de la serie, que es la dinámica familiar, y toda la puesta en escena de este momento remite mucho a la secuencia de salir
del closet. La reacción de toda la familia es hermosa, desdramatizando muchísimas cosas, e incluso el chiste sobre cómo los secretos en la familia Khan circulan rápido porque el padre siempre tiene el altavoz prendido cae de una manera preciosa. Y en Kamala hay un cambio de vestuario que me parece muy importante, porque después de volver de Pakistán deja de usar sus remeras fans de los Avengers, de Carol Danvers y demás, y durante todo este capítulo usa diseños que hablan de su herencia pakistaní. Por supuesto, la campera de Carol Danvers sigue ahí presente. Pasamos al logo de apertura que como siempre da pistas de lo que va a venir en el capítulo y en este caso también el principio del viaje de Kamala. Por ejemplo, tenemos la cinta de policía, referencia a la escena final de pelea. Pasamos a este logo con el diseño de Slot Baby Productions, el canal de YouTube de Kamala. Sigue esta placa con el buzo estilo universidad que dice fundada en 2014 porque fue cuando salió el primer cómic de Miss Marvel, que dicho sea de paso se llama igual que este capítulo final. El logo con el diseño del cartel de Circle Q, el negocio de la familia de Bruno que explotó. Pasamos al diseño de bus escolar porque es en donde va a suceder toda la secuencia del enfrentamiento contra Damage Control. El yeso de Bruno, un teléfono celular viejo que, teniendo en cuenta que viene justo después del yeso de Bruno, puedo llegar a entender que es un chiste de palabras entre Nokia y Nakia, pero la verdad es que me estoy arriesgando un montón. Pasamos al auto de policía, una estación de tren y todo un diseño con Kamala y Kamran en un lugar de fantasía llamado Halaland. En la religión musulmana la palabra halal representa todas las prácticas permitidas por esta misma religión y su término opuesto es haram, que representa todo lo que es prohibido. Por eso el chiste de las gorras más adelante tiene un significado interesante, etiquetando a Bruno como haram, lo prohibido, y a Kamran como halal, que es todo lo permitido. De este logo pasamos al mural que había aparecido en el primer capítulo y cerramos con la explosión de energía de Miss Marvel, porque en este capítulo la vamos a ver establecerse como eso, como una heroína. Y como toda heroína necesita su traje, tenemos este momento hermoso en donde la madre le presenta su nuevo traje hecho por ella dentro de una caja de dulces, las mismas que usaba la abuela para mandarles cosas y para guardar cosas en su casa. De alguna manera este traje representa toda esa herencia de las mujeres de su familia. Como venimos diciendo, el diseño se forma por las distintas partes que fueron apareciendo a lo largo de la serie. El antifaz que le hizo Bruno, la tela especial que es una herencia de Walid, la bufanda roja que perteneció a Red Dagger y su símbolo parte del collar con su nombre partido a la mitad que encontró su madre en Pakistán. Ya validada por su familia, Kamala empieza a recorrer la ciudad en una secuencia que da muchas vibras a Spider-Man recorriendo las calles de Nueva York por los aires y me gustó mucho el detalle de que se frene en la luz roja. Mientras tanto, la gente de Damage Control sigue buscando a Kamran y todo este momento en donde vuelven a ingresar con zapatos a la mezquita vuelve a hacer foco en lo pasivo-agresivo que es el racismo que maneja esta mujer. Al principio del capítulo había dicho que esto es lo que pasa cuando las personas equivocadas consiguen poderes, automáticamente se corrige a que se refiere a los nenes, pero justo lo dice cuando sale de la mezquita. Cree que todas las citas que dice este señor están inspiradas en el Corán, cuando en realidad estaba citando a Abraham Lincoln, y son esos pequeños detallitos que van construyendo al personaje y me da bastante lástima que no haya sido la villana principal de esta historia. Kamala necesita ganar tiempo para después poder llevar a Kamran al puerto para que los Red Dagger puedan ayudarlo, y así es como llegan al colegio en donde se suma Zoe, que había empezado como una antagonista o una persona bastante insoportable, pero como en los cómics termina siendo parte del grupo y le da paso a este montaje muy lindo, muy dinámico, muy divertido de Kamala explicando su plan para detener a los de Damage Control dentro de los límites del colegio. En estos detalles visuales es en donde la serie se hizo muy fuerte en los primeros episodios y realmente lo extrañaba mucho. Me encanta el detalle que en el pizarrón ya tenía claro Kamala que iba a sonar esa canción y hasta escribió la fórmula para hacer esa reacción química específica. Si tienen ganas y un lugar que se pueda ensuciar, pruébenlo en casa. Dentro de toda esta secuencia la verdad es que me sentí muy mal por Bruno y todavía no sé si le dolieron más todos estos golpes o este golpe. A lo largo de la pelea, Kamran empieza a olvidar lo que le dice el líder de la comunidad antes en la mezquita, que una persona te considere su enemigo no te da derecho a vos de hacer lo mismo. En cambio termina explotando contra los de Damage Control, poniendo en riesgo incluso a personas inocentes, y es ahí en donde Kamala tiene su momento de heroína definitivo y grita "alárgate", que es exactamente lo mismo que dice en los cómics, dando paso a la representación más fiel de Kamala en los cómics, y este plano es hermoso, la quiero muchísimo a Iman Belani. Acá vemos que Kamala gana no por ser más habilidosa ni por ser más poderosa, sino que gana siendo empática, cuidando a las personas inocentes, pero no queriendo eliminar a la amenaza, sino tratando de entenderla y haciéndola entrar en razón, explicándole que en realidad no hay normalidad, sino que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Los efectos, como venimos diciendo, siguen siendo bastante imperfectos, pero en realidad eso no termina
de ensuciar el último mensaje que tiene esta serie, que se representa en los TikToks al final. Me terminaron emocionando a pesar de que sean todos muy alegres y que es una celebración, pero hay un momento en el medio de todos estos TikToks en donde dice: por fin somos parte de esta historia, que me terminó impactando. Creo que esta serie es algo muy valioso. Quizás a nosotros nos pasa bastante por el costado, pero es muy valioso, tan valioso como fueron los cómics en 2014, creados por G. Willow Wilson, que de hecho acá hace un cameo en medio de todos los TikToks, que presentaban a este personaje, le daban visibilidad a toda una cultura que había sido bastante criminalizada, sobre todo en Estados Unidos durante la primera parte de este milenio, y sale de un lugar que es bastante improbable, como una empresa tan grande como Disney o como Marvel. Más allá de que se puede entender como una movida mercantilista y no mucho más, le dio el espacio a un montón de gente responsable de esta serie de dar un mensaje que es súper orgánico, y para mí que se haya dado esa posibilidad y que las guionistas, directoras, directores de este proyecto la hayan aprovechado para hablar tan orgánicamente sobre lo que sentían respecto a la representación en todo este género, me parece increíble. Y después de todo este festival de celebración llegamos a un momento súper íntimo, que es Kamala con su papá. Me encantó también, de hecho creo que las escenas que mejor funcionan en toda la familia, no sé si son las de Kamala con su madre, sino que son las de Kamala con su padre. El actor que le da vida al padre es tan carismático, es tan querible, tan afable, que tenés instantáneamente esa sensación de protección que solo te da estar cerca de un padre o una madre. La frase que le dice: si salvaste a una persona, salvaste al mundo entero, es una frase que sale del Talmud y ha sido interpretada muchas veces al hablar de heroicidad. De hecho, es la frase que lleva a la tumba de la tía May en No Way Home. Y la explicación del nombre de Kamala sale directamente de los cómics, en donde el padre le cuenta la misma historia a Kamala. No podían tener otro hijo y de repente llegó Kamala siendo muy perfecta, entonces decidieron ponerle Kamala, que significa perfección, pero le dieron este significado extra usando el urdu, otro de los idiomas que se hablan en Pakistán y en India, para darle este cierre y origen a su nombre superheroico, que es Miss Marvel. Y después llegamos a este momento de la bomba, que lo hablé al principio justamente para que no tengamos que pasar por todo este video para llegar acá, pero que hayan usado el tema otra vez, porque en Multiverse of Madness también había sonado el tema de los X-Men. Me encanta porque valida esto, es una de las mejores canciones que identifican a un grupo de personajes. Creo que arriba del leitmotiv de los X-Men están los de Spider-Man y los de Superman, no mucho más. Estoy muy emocionado porque los X-Men son mi grupo favorito de los cómics y por todo esto que representan, y que Kamala sea la puerta de entrada de ellos me parece perfecto. Y hablando de leitmotiv, no me quiero ir de esta cobertura de Miss Marvel sin decir esto: el tema de Miss Marvel se instaló como pocos a lo largo del MCU. Cada vez que escuchamos estas notas, sabemos que Kamala está cerca o va a tener su momento de heroísmo, y yo soy muy fan de que pase eso. Pasamos a la escena post créditos, que tiene el cameo de Carol Danvers. Parecía que no iba a llegar, y llegó, y nos planteó muchas preguntas hacia adelante. ¿Por qué tenemos la conexión entre el brazalete de Kamala y Carol Danvers directamente? ¿Hacia dónde fue Kamala? ¿Intercambió lugares? ¿Ahora Kamala está en el medio del espacio ocupando el lugar de Carol Danvers? ¿O es que Kamala se fue a otra dimensión, a una dimensión paralela, en donde quizás estaba encerrada Carol Danvers y es ella la que produjo este intercambio desde esa dimensión alternativa? Yo insisto con mi teoría: estos brazaletes son artefactos muy antiguos Kree y están relacionados con los 10 anillos de Shang-Chi. Ambas son reliquias Kree que en su momento Carol Danvers no reconoció, porque ella reconoce la tecnología más moderna del Imperio Kree, y en The Marvels vamos a ver a Carol investigando todas estas reliquias y cuáles pueden ser las consecuencias de que estén en la Tierra. Si estas reliquias siguen acá y se están activando, los 10 anillos de Shang-Chi empezaron a tirar una señal y ahora el brazalete empezó a tener actividad a través de Kamala. El Imperio Kree podría llegar a la Tierra y colisionar con los Skrulls que ya están viviendo en este planeta. Los Skrulls y los Kree son enemigos históricos y las tres protagonistas de The Marvels ahora estarían relacionados con estas dos razas. Carol Danvers relacionada a los Kree y Mónica Rambeau, Photon, relacionada a los Skrulls, como nos habían mostrado en la escena post créditos de WandaVision. En el medio Kamala con una de estas reliquias Kree sin saber en realidad todo lo que significa. Y ese fue mi análisis completo de Miss Marvel capítulo número 6, capítulo final, que me gustó incluso con sus fallas. Vamos a estar haciendo el debate hoy a las 11 de la noche, charlando sobre todo lo que nos dejó Miss Marvel y qué puede venir más adelante. Súmense hoy a las 11 de la noche de Argentina. Gracias por ese like, gracias por suscribirte y nos vemos en el próximo, si vos querés. Chao.